Buen día. El concepto de lo vivo y cómo los científicos llegaron a él. Con mis compañeras Angie Sánchez, Geraldine Espina y Adriana Subieta. El concepto de virus. Eh, la palabra biología está formada por dos vocablos griegos. Bios, que significa vida, y logía, estudio. Es la ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida y lo orgánico. Queremos decir que el objeto principal es el estudio del origen, la evolución y las características de los seres vivos. La biología estudia las estructuras, funciones, su evolución, crecimiento y relaciones con los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como la producción de los seres vivos y la interacción entre ellos. El entorno con el fin de establecer las leyes generales de origen de la vida orgánica y los principios de esta. La biología moderna se divide en subdisciplinas según los tipos de organismos y la escala en que se estudia. Por ejemplo, la biología celular tiene como objeto el análisis de la célula. La anatomía y la fisiología estudian la estructura y el funcionamiento interno de los organismos. La ecología se ocupa del hábitat natural y su relación con los seres vivos. En la ciencia, el término vivos generalmente se refiere a la parte de la Tierra en la que existe vida. Una abreviatura de biosfera que engloba todos los ecosistemas y organismos vivos interconectados en nuestro planeta. El concepto vivos ha tenido evolución y ha tenido amplificación en su concepto. A medida que la biología iba avanzando como disciplina científica, el término se empezó a utilizar para describir a la biosfera. Es decir, el sistema completo de vida en la Tierra. Con el tiempo, la comprensión de la biosfera se profundizó y los científicos comenzaron a estudiar la interacción de los organismos vivos y su entorno, incluyendo factores como el clima, la atmósfera, entre otros. En la actualidad, el concepto vivos sigue siendo relevante en la ciencia, ya que se refiere a la interconexión y a la interdependencia de todos los seres vivos en la Tierra. Como decíamos, el concepto de bios se utilizaba en la antigua Grecia refiriéndose a la vida en general. El biólogo alemán Fritz Wolff acuñó el término biología en 1807 para describir el estudio de los seres vivos. A medida que la biología fue desarrollándose como una disciplina científica, el concepto bios abarca aspectos como la organización, la función y la evolución de los seres vivos. En 1926, el biólogo austriaco Ludwig Wöhn puso la idea de biología general y la teoría de los sistemas biológicos. Incluye que los seres vivos pueden ser comprendidos como sistemas complejos con interacciones y componentes independientes. En 1940, el matemático y biólogo británico Julian Huxley promovió el término biosfera para describir a la capa de la Tierra que sustenta la vida, lo que hoy en día es esencial la comprensión de los ecosistemas y la ecología. Gracias, Adriana, por tu explicación. Bueno, teniendo como base lo anterior, podemos decir que existen algunas categorías que ayudan a interpretar la vida, el cual a continuación quiero hablarles un poco acerca de estas categorías, que son las categorías de la vida. La primera categoría es el tiempo.
según los biólogos, se clasifican en una escala, la cual se distribuye de la siguiente manera. La primera, como podemos observar, son horas y minutos. Esto significa que los procesos ocurren en cuestión de horas y minutos, como la respiración, la circulación de la sangre, la salivación, entre otros. Nuestro segundo proceso ocurre en años, como lo es el desarrollo humano por etapas, infancia, pubertad, adultez y vejez. Nuestra tercera característica es la de un organismo, el cual todos los procesos que ocurren en este caso es de una generación a otra, es decir, los factores físicos, genéticos se transmiten por medio de la herencia. Y finalmente, la última clasificación de tiempo es en este caso proceso de la evolución, el cual nos habla sobre los procesos que ocurren históricamente por medio de muchas generaciones que se ven reflejadas en su evolución. Nuestra siguiente categoría es espacio, en donde se encierran todos los límites determinados que suministran los espacios físicos de las comunidades bióticas, es decir, de todos los seres u organismos, el cual conforman los ecosistemas. Otra de las categorías es la invariancia. Esta trata acerca de toda la genética que se mantiene con el pasar de los años de generación en cada especie. La siguiente categoría es la teleonomía. Este término fue dado por Jacques Monod, el cual hace referencia a todo lo que tiene que ver en relación con la calidad, orientación, objetivo y funciones de los organismos. La siguiente categoría habla acerca de la evolución. Se dice que esta, con el paso del tiempo, pasó de ser especulaciones a un hecho científico, el cual tiene sus teorías cada día que cogen más fuerza, donde se trata de aclarar todos los cambios y los fenotípicos y genéticas que han tenido los seres u organismos a través de generación en generación. Nuestra siguiente categoría es la individualidad. Esta nos habla acerca de la raíz de las posibilidades de todo lo que tiene que ver con las diferentes combinaciones que crean y transforman al ser u organismo, según Maynard Smith. La diversidad. Esta nos habla de la existencia de diferentes seres vivos que habitan entre plantas y animales. En este caso, se ha tratado de que cada una de ellas sean descritas sin dejar a un lado todas las diferentes variedades que existen a nivel de ambientes, y estas crean una mayor complejidad en los diferentes procesos de interrelación en los ecosistemas que existen actualmente. Emergencia y jerarquización. En esta categoría, a medida de la evolución, presenta mayores niveles de complejidad. En este caso, gracias a esta emergencia se han creado leyes, cualidades y procesos de integración, el cual contribuyen a la existencia de las especies. El orden. En este caso aparece gracias a la emergencia y a la jerarquización, el cual se crea con el fin de poder obtener un orden adecuado para todos nuestros pensamientos y actividades que se manejan a través de las expresiones de la mente. En este caso se clasifican en dos niveles, en el cual es el orden de sucesos de organismo, el cual se articulan a nivel de herencia, que constituyen el orden biológico, y el orden de organismos. Aquí damos paso a la línea del tiempo de los eventos que se han incurrido para la evolución de especies. En esta oportunidad, en nuestra línea del tiempo, hablaremos de los eventos históricos de las teorías evolutivas de las especies. Pero, ¿qué es el término de evolución? ¿A qué hace referencia la teoría de evolución de las especies? Se puede decir que el término evolución se remite a todo o cualquier cambio gradual, ya sea desde el punto de vista desde la biología o de la sociología. A través del tiempo se han venido experimentando diferentes teorías y posturas, el cual han dado una nueva teoría que se mantiene en la actualidad. Estas teorías afirman que todos los seres vivos actuales son el resultado de cambios graduales a partir
de los antecesores comunes. Para iniciar esta línea de tiempo, nos vamos a trasladar a la época del año 384 al 322. Aristóteles. Fue reconocido como uno de los naturalistas del mundo más influyente gracias a sus diferentes conocimientos sobre zoología y a sus diferentes escritos dedicados al estudio de los animales. Fue el primero en realizar la clasificación de los seres vivos según los diferentes criterios analógicos funcionales que ayudaban a la existencia de vínculos estructurales y semejantes de los diferentes orígenes entre los organismos. Año 1707 a 1788. Carlos Linneo. Carlos Linneo fue una persona muy importante en 1753, ya que fue el que se destacó por haber inventado el sistema de clasificación binario de los seres vivos. En este caso, actualmente se encuentra todavía vigente, por lo que se le dio el nombre del padre de la taxonomía. En este caso, gracias a él, se pudo hacer diferentes clasificaciones dependiendo del reino, la clase, el orden, el género, la especie y la nomenclatura, así dando una nueva teoría de la clasificación de las especies. Año 1744 a 1829. Jean-Baptiste Lamarck. En el año 1802 fue quien formuló la primera teoría de la evolución biológica, el cual consiste en defender que los cambios se producen por medio de la adaptación al ambiente. En este caso dice que las especies provienen unas de otras y sus órganos se desarrollan como consecuencias de diferentes reacciones. Con respecto a esta definición, dice también que los órganos se refuerzan con el uso que el animal hace de ellos condicionados ya sea por el ambiente, otros órganos se atrofian y acaban eliminándose por el desuso. Lamarck también consideraba que dichas modificaciones en los diversos órganos son transmitidas por herencia a los descendientes. Es decir, en este caso, la realidad de su idea estaba defendiendo una versión de la función de crear al órgano y una consecuencia importante de las propuestas era que la transformación de los organismos debía ser necesaria, gradual, ascendente y continua. Es decir, de los gusanos, con el tiempo podríamos llegar a tener otra vez hombres. George Cuvier, año 1769 a 1832. Fue el fundador de la paleontología, fue quien publicó una de las más famosas obras del reino animal, distribuido según su organización. Adicionalmente, también realizó una enciclopedia de zoología ilustrada, el cual era el máximo esfuerzo en esa época para poder tener una clasificación natural de los animales de una forma más detallada. Dentro de sus teorías de la evolución, él planteó la teoría catastrófica, el cual decía que todos los seres vivos eran inmutables desde su origen, pero desde las catástrofes naturales de la historia de la Tierra, sean como terremotos, sequías, inundaciones, entre otras, habían provocado la desaparición de ciertas especies y la supervivencia de otras. Es decir, en este caso, la supervivencia era algo vital en las especies. Año 1809 a 1882. Charles Darwin. Es conocido por su teoría por selección natural, el cual explica gran parte de lo que sabemos hoy en día sobre la vida en la Tierra. Pero también reflexionó sobre muchas otras cuestiones en una apresurada carta que escribió, en el cual presentó una idea sobre cómo podría haberse formado la primera vida.
Unos 150 años después, esa carta parece notablemente adelantada a su tiempo y tal vez incluso profética. Darwin en 1859 publica su obra clásica El origen de las especies por selección natural. Allí establece todas las condiciones de los procesos evolutivos. Año 1823 a 1913. Alfred Russel Wallace es quien formuló la teoría de la evolución por medio de la selección natural de manera independiente a Charles Darwin. Presenta actualmente la organización de otras especies ahora extintas, es decir, habla acerca de las especies que son descendientes de ancestros primordiales, en la mayoría de los casos más sencillos y extintos. Podemos tomar como ejemplo los mamut, del cual se desciende el elefante. Él inició una expedición 8 años después en los cuales tuvo diferentes descubrimientos y recopiló todas estas características y realizó una amplia colección de diferentes especies que se tuvieron en cuenta para su teoría de la evolución. Argumentos que apoyan la evolución. Los cambios que se dan en los seres vivos pueden tardar millones de años, lo que da nombre a la evolución biológica. Para Darwin estaba claro que los humanos actuales eran animales, vertebrados, mamíferos y primates, descendientes de un ancestro en común, y que constituyen una misma y única especie, lo que refutaba la teoría racista de que existían varias especies humanas. En el ADN podemos poner como ejemplo las ballenas. Uno de sus parientes más cercanos son los hipopótamos. Este descubrimiento quiere decir que tuvieron un ancestro en común hace aproximadamente 54 millones de años. Los registros fósiles también nos dan grandes aportes cronológicos de cómo avanzó la evolución en los seres vivos, lo cual ayuda a los científicos e investigadores para recrear cómo era su existencia. Según los investigadores, la vida como la conocemos en la actualidad es el resultado de un proceso que viene de miles de millones de años, que se sigue actualizando día a día y que va en movimiento.
En la embriología ponemos como ejemplo el caso de un feto humano y un embrión de delfín. Podemos observar que ambos tienen protuberancias similares que parecen ser futuras manos y piernas. En humanos se desarrollarán. En los delfines estas seguirán creciendo durante un lapso de tiempo en el cual después desaparecerán. La biogeografía es una ciencia interdisciplinaria, es decir, es una ciencia independiente, pero que usa los datos, métodos y herramientas de análisis de otras ciencias. Más que ser geográfica, es biológica, ya que incluye además del espacio un contexto evolutivo y ecológico. La biogeografía nos ayuda a comprender mejor la distribución de los seres vivos dependiendo de las condiciones ecológicas que existieron y que existen.